Vamos ahora a iniciar con el día lunes, imperios sucesivos. Ya estudiamos en el día domingo qué significan las bestias, qué significan los mares, qué significan los vientos. Ahora viene cada una de estas bestias surgiendo. La primera bestia dice, ¿cuál fue la primera de las 4 bestias y qué imperio representa? Daniel 7:4 dice así, la primera era como un león. Imagínate un león, grandote, con melena, con un porte perfecto. Pero tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Fíjate qué interesante con este reino. Un reino que inicialmente es un león, 2 alas de águila. ¿Qué significa león? El león es un animal fuerte, un animal que tiene capacidades muy respetadas en el mundo natural, tanto así que la gente dice que es el rey de la selva, ¿no? Cuando realmente el león no vive en la selva, vive en otro tipo de ambiente, pero no es la selva. Entonces, ¿qué pasa? El león es un animal es el único animal que tiene esa melena que le da cierto porte real. Por eso el título del rey de la selva, ¿no? Es uno de los pocos animales que es diferente el macho y la hembra. Y se dan cuenta, la leona es un animal que su fisionomía es diferente al león. Representa un animal social porque el león siempre trabaja en equipo, nunca está solo, siempre está con manada y atacan a animales fuertes, grandes, juntos, hacen un trabajo en equipo para atacar. Es un depredador muy fuerte. Es un animal que tiene la capacidad, por ejemplo, en la noche, de poder ver hasta 10 o 12 veces mejor que el ser humano. Cazan de noche también. Entonces es un animal fuerte, con mucha fortaleza. El rugido de un león se escucha hasta en 1 kilómetro de distancia. Entonces ya solamente con el rugido, los animales que están alrededor temen al escuchar eso, ¿no? Entonces, ¿qué forma de representar un imperio? Un imperio que trabaja en equipo para conquistar a otras naciones. Un imperio que es tan fuerte como Babilonia lo era, que no hacía falta mostrar armamento. Con ver las murallas por fuera, era como el rugido del león, ni te acerques, porque entrando aquí vas a tener problemas. Entonces, este primer reino que tenemos aquí, que era el león, y dice aquí, con alas de águila. Fíjense qué curioso. El águila, el león es el rey de la selva. Yo pienso que la reina de los cielos es la águila, ¿no? Un animal con una velocidad impresionante, con una vista impresionante, con unas garras tan profundas que logran tomar un animal a una alta velocidad y lo llevan, cargan. No importa que pese 3, 4 kilos, el águila soporta el peso y la lleva hasta el lugar donde vaya a comer ese animal. Entonces, un león con 2 alas de águila representaba un imperio fuerte, poderoso, con cierto perfil que demostraba poder, soberanía, pero al mismo tiempo con 2 alas que representaba velocidad de conquista. Entonces, ese fue el reino de Babilonia. ¿Por qué digo esto? Porque los mismos profetas hablaron de eso. Jeremías 50 dice, leones dispersaron a Israel. El rey de Asiria lo devoró primero. Este Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Fíjense, Asiria y Babilonia eran simbolizados como leones. Entonces, cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de esta primera bestia que era el león con 2 alas, pero también de la cabeza de oro de Daniel 2, que ya estudiamos. Recordemos que Nabucodonosor soñó la estatua y él dijo, tú eres la cabeza de oro. Perfecto. Entonces, Daniel representó a este animal, león con 2 alas de águila, como Babilonia, y Nabucodonosor vio a este mismo imperio con la cabeza de oro. Entonces ya sabemos que este primer imperio representaba ¿qué? Babilonia. Pero ¿qué pasa? En algún momento este león iba a dejar de serlo. Iba a convertirse en un hombre y estando en la condición de hombre, ya sin alas, ya sin ese porte de león fuerte, iba a ser destruido. Entonces, este reino babilónico en algún momento iba a acabar, así como en la estatua iba a acabar, también en este momento iba a acabar.
Ahora, Babilonia tenía en su estructura muchas imágenes. Esto lo podemos investigar, está altamente documentado. Aquí estuve investigando un poco sobre el uso del león dentro de Babilonia y dice aquí, la entrada principal a la ciudad de Babilonia era un espectáculo visual diseñado para intimidar. 120 leones. Las paredes del camino que llevaba a la famosa puerta de Ishtar estaban decoradas con 120 leones de tamaño real hechos de ladrillos esmaltados en relieve. Fíjense qué curioso. Un camino para un lugar específico, Ishtar, para la diosa de la guerra, para ese templo de la diosa de la guerra, tenía 120 leones. Entonces el león era un animal muy usado por los asirios, por los babilónicos, y representaba esa fuerza y ese poder. Entonces, qué buena forma de poder mostrarle eso a Daniel, porque Daniel vivió ahí. A Daniel le tocó ver esas imágenes y dijo, ok, ya me di la idea del por qué Dios colocó esos leones como un símbolo de Babilonia. Ahora, ¿qué pasa? Babilonia, dice aquí el párrafo, no cumplió el propósito de Dios, se exaltó, tuvo orgullo, y en el momento que comenzó a separarse de Dios, Dios le puso un fin a este imperio. Y llegó un reemplazo, otra bestia. Ya sabemos, queridos hermanos, hasta ahora ya estudiamos cómo es que Daniel está en Babilonia y después se va a los medos y persas. Y nosotros sabemos que aquel reino que suplió a Babilonia fueron los medos y persas. ¿Por qué? Porque mismo Daniel capítulo 5 nos muestra eso. Recordemos que Belsasar estaba en la fiesta, de repente se aparece una mano, escribe una frase en la pared, Daniel la interpreta, hoy vas a ser destruido, y los medos y persas llegan y conquistan Babilonia. Entonces ya tenemos la interpretación de que primera bestia es Babilonia, pero la siguiente, bíblicamente de referencia, viene siendo los medos y persas, ¿ok? Ahora, Daniel 7:5 dice así, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, ¿ok? La cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Entonces, las costillas eran de otro animal. Uno piensa eso, ¿no? El oso grande, fuerte. El oso es un animal que es muy familiar. En partes de México, por ejemplo en Monterrey, se han visto videos de osos cuidando ahí los ositos pequeños, se aparecen en medio de la ciudad y todo. Son como que muy cuidadosos con sus hijos, pero al mismo tiempo es uno de los animales más peligrosos. Tú te acercas a un oso grizzly, el oso grizzly te persigue a una alta velocidad y se pone de pie y es un animal muy feroz, una amenaza realmente. Entonces, nadie quiere provocar a un oso, ¿no? ¿Qué pasa? Después de que este león, con 2 alas, se le fueron cortadas las alas y se hizo como un corazón de hombre, y este hombre fue derrotado por este oso, el oso dice que tiene 2 peculiaridades. Una, 3 costillas en la boca, que muchos comentaristas han mencionado que son las 3 naciones que los medos y persas conquistaron, que es Babilonia, Egipto, Lidia, y no solamente eso, sino que tiene un pie más alto que el otro. Fíjense qué interesante, porque en Daniel 2, en la estatua, esa parte del cuerpo en la estatua representaba la parte de los pechos y brazos. En Daniel 2 tenemos 2 brazos, medos y persas. Y en Daniel 7 tenemos un oso con un pie más alto que el otro. ¿Por qué? Porque los persas eran más fuertes que los medos. Tanto así fue que los primeros 2 reyes de los medos y persas eran medos, pero todos los demás fueron persas. ¿Sí? Entonces, los persas siempre dominaron más, con más autoridad en esta unión de estos 2 imperios para derrotar a Babilonia, ¿ok? Entonces, eso es medos y persas. Si lo tenemos en la Biblia, lo tenemos en la Biblia. ¿En qué referencia? Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5 nos demuestra que Babilonia cayó por los medos y persas. Perfecto. Dice aquí, se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del vigilante y santo. La profecía anunciaba el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La historia se repitió con cada una de ellas, lo mismo que con las naciones poderosas. Cada una tuvo su periodo de prueba, fracasó, su gloria se marchitó, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otra.
Aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con ese rechazamiento su propia ruina, es evidente que el propósito divino predominó y se manifestó en todos sus movimientos. Entonces, con esto nosotros vemos claramente cómo es que Dios actuó en cada uno de los nacimientos y caídas de los imperios. Algo importante a destacar, queridos, estamos analizando no los imperios más grandes del mundo. Fueron fuertes, fueron muy destacados, sí, pero no quiere decir que estas bestias sean los imperios más fuertes del mundo, no. Porque hubo imperios que también fueron muy fuertes y que no están registrados aquí. Podemos pensar, Estados Unidos, ¿dónde está registrado aquí? O Rusia, ¿dónde está registrado aquí? China, ¿dónde está registrado aquí? Que son imperios que tienen mucha más fuerza que Babilonia. Capaz no territorio, pero fuerza militar la tienen. ¿Por qué tenemos estas veces aquí y no tenemos a China, por ejemplo? Porque esta profecía inició con Daniel, ¿ok? Estamos hablando de que con Daniel iba a comenzar este proceso. Daniel vivió en Babilonia, el primer reino era Babilonia. Y después de ahí tenemos que analizar el que sigue y el que sigue y el que sigue. Entonces, esa estatua de Daniel 2, estas veces de Daniel 7 y Daniel 8, no representan los imperios más grandes del mundo, no. Representan los imperios en donde Daniel tuvo las visiones, donde él vivió, y los imperios que iban a suceder, los imperios donde él vivió. Entonces, Babilonia, medos y persas, y de ahí vienen los demás, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa. No pensemos que van a mostrarse aquí los imperios más grandes del mundo, porque no están mostrados realmente en la palabra de Dios así. Ahora, después viene otra bestia más, versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ok, tenemos referencia bíblica para saber que el león es Babilonia. Tenemos referencia bíblica para saber que el oso son los medos y persas. La pregunta es, ¿dónde está la referencia bíblica para saber que este leopardo es una nación o un reino? Dice que el leopardo es un animal muy rápido. Ahora imagínate con 4 alas. ¿Cuánta velocidad no tendría este animal? ¿A cuántas presas no podía atacar? Nosotros sabemos, porque hemos estudiado la profecía, que este animal representa Grecia. Pero bíblicamente, ¿dónde se encuentra esto? Porque en Daniel 7 no se encuentra. Lo encontramos en Daniel 8. Voy a dar pequeñas referencias solamente para poder tener la referencia bíblica y que las personas que estén viendo esto digan, ok, ya entendí, con base bíblica, no solamente ideas humanas. Daniel 8, versículo 20, nos muestra los mismos imperios, pero ahora con diferentes animales, ¿ok? Por ejemplo, Daniel 8:20 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, fíjense, un carnero con 2 cuernos, Media y Persia. Ya estudiamos este. Ahora dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Daniel 8 ya nos explica mejor. Lo estoy diciendo para que tengamos referencias. La Biblia menciona que Grecia iba a estar en la profecía, lo dice textualmente. Incluso dice qué persona iba a estar. Dice que tenía, en este caso, macho cabrío, ¿qué? Un cuerno grande entre sus ojos. Este es el rey primero. El rey más destacado de Grecia fue Alejandro Magno. Alejandro Magno está en la profecía. Alejandro Magno fue un hombre que conquistó desde Macedonia hasta Egipto. Muchos kilómetros, más de 8,000 kilómetros de distancia. Él era un joven de 11 años cuando domó a un caballo que nadie podía domar en Grecia. El caballo siempre tenía una estrategia interesante. Veía por el reflejo del sol la sombra de la persona que quería montar en él y cuando veía la sombra acercarse, corría. Cuando Alejandro se percibió de eso a los 11 años de edad, dijo, yo quiero montarlo, déjame intentarlo. Y a pesar de que era un niño, él se fue a un lugar donde la sombra no se viera. Y con mucha velocidad y habilidad tomó el caballo y terminó domándolo. Y ese caballo lo acompañó en diferentes batallas después. Esto fue a los 11 años de edad. Imagínense qué capacidad. A los 14 años, él fue alumno de Aristóteles, el famoso filósofo que muchos actualmente honran por la gran sabiduría que él demostró en sus escritos.
Entonces fue alumno de uno de los mejores profesores de la historia. Fue una persona que se destacó en sus habilidades de guerra, de estrategias de guerra. En la estatua de Daniel capítulo 2 se coloca el bronce, ¿ok? En la estatua es el bronce, la parte del vientre. Alejandro usaba mucho el bronce. De hecho, la parte central de los escudos de él eran de bronce. Todo el escudo era de madera y la parte central era de bronce. Eso se encuentra en la arqueología. Muchos artefactos griegos se han encontrado así, específicamente en los escudos. ¿Por qué? Al momento de guerrear con los demás, el bronce reflejaba a luz del sol en el bronce y hacía que el soldado pudiese estar atacando al griego, sí, pero el sol a veces era apuntado a los ojos del enemigo y el enemigo no podía ver bien, era cegado en el momento de la batalla. Entonces, cada parte de la armadura era estratégicamente pensada para poder ganar y esas ideas venían de la mente de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un hombre que no se cansó de conquistar. Él tenía 25 años, queridos amigos, y había conquistado más de 15 naciones. Yo tengo 23 años y no he conquistado ni una. Fíjense qué curioso, ¿no? Era un hombre que realmente tenía mucho, pero muchísimo potencial. Un hombre que hasta hoy su nombre es relatado como un hombre de mucha importancia por la extensión de imperio que tuvo, la cantidad de victorias. Nunca tuvo una derrota. Todas las batallas salió victorioso, incluso con menos hombres. Había veces donde estaba peleando contra otros en números desiguales y aún así con la estrategia y las armas que ellos usaban, conquistaban. Ese era algo muy interesante que, por ejemplo, los griegos tenían una lanza de más de 6 metros de largura. Y esa lanza tiene un nombre específico, no recuerdo en este momento, que la ponían ahí y era algo que nadie había visto. Era un invento que nadie había hecho. Y las personas se acercaban y no podían contra esa lanza. Era tan grande, era tan fuerte, era tan poderosa que no podían acercarse a esa lanza y gran parte de las victorias de Alejandro fue gracias a ese tipo de estrategias que eran mínimas, pero que hacían la diferencia en los momentos de los ataques. Los arqueros en una posición, los espadas en otra posición, los caballos en otra posición, era una cosa extraordinaria. Pueden investigar en videos sobre eso en internet. Y la Biblia lo había mencionado. El cuerno grande es el rey primero. ¿Pero qué pasaría? Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Entonces, ¿qué pasa? Este leopardo, este cuerno, que era Alejandro Magno, en algún momento sería cortado y nacerían 4 reyes. Cuando Alejandro murió, un hombre que conquistó todo el mundo, pero no se conquistó a sí mismo, porque hay diferentes referencias que ejemplifican el por qué murió, en qué murió. No murió en una batalla, no murió en una guerra. Él fue considerado como el hijo de Zeus, se fue colocado como emperador de Egipto, como el faraón de Egipto, porque él conquistó Egipto y cuando llegó ahí, comenzó a ver todo, se quedó impresionado por la cultura, las pirámides y todo, y los mismos egipcios lo consideraron a él como un faraón. Él había conquistado el mundo entero, pero las referencias de su muerte es por alcoholismo. Pudo conquistar el mundo entero, pero no se pudo conquistar a sí mismo, imagínense. Ahora, cuando él murió no dejó descendiente. Y al no dejar descendiente se dividió su imperio en 4. Por eso el leopardo tiene 4 cabezas, 4 alas. Por eso en Daniel capítulo 8 tiene 4 cuernos. Después de este cuerno salen 4. ¿Cuáles eran sus generales? Lisímaco, Ptolomeo, Casandro, Seleuco. Y esos 4 generales después tuvieron conflictos entre ellos, se comenzaron a dividir el imperio. Los seleucidas terminaron primero, fueron avanzando y entre ellos mismos seguían peleándose. Eso debilitó al reino de Grecia, al imperio de Grecia, a lo que había fundado Alejandro Magno. Y ahora, oh sorpresa, surge otra nación. Esta nación ya se había originado desde el año 753 a.C. Pero había estado escondida, avanzando poco a poco, creciendo en cultura, en conocimiento, en poder, hasta que en la época más débil de los medos, de los griegos, comienza a salir Roma, ¿sí? La ciudad eterna, se le llamaba así. Aquella ciudad que trajo grandes avances para el mundo,
porque también trajo grandes crisis para los hombres que vivieron en contra del sistema. ¿Ok? Ahora, dice aquí la nota: si todos estos reinos hubieran mantenido siempre el temor del Señor ante ellos, se les habría concedido sabiduría y poder, lo cual los habría unido y mantenido fuertes. Pero los gobernantes de los reinos del mundo hicieron de Dios su fortaleza solo cuando estaban acosados y perplejos. Se vieron obligados a recurrir a aquellas cuyas mentes estaban iluminadas por la luz celestial para obtener explicación a misterios que ellos no podían comprender. Entonces, Dios tenía un plan para cada nación. Dios tenía un plan con Alejandro Magno. Dios tenía un plan con Nabucodonosor. Dios tenía un plan con todos. Y así como Dios se mostró con Nabucodonosor, yo tengo certeza de que Dios se mostró con Alejandro. Capaz no con sueños y visiones, pero en algún momento Alejandro tuvo que conocer de una forma u otra a Dios, pero él lo rechazó. Y al rechazarlo, no importa cuán fuerte, cuán poderoso, cuán grande eres, Dios dirige la historia. Dios iba a cambiar tu lugar. Te iba a sustituir por otra nación y daría nuevamente las mismas oportunidades para esa nación. Ya entendimos que hay referencia bíblica para Babilonia, Medos y Persas y Grecia. Ahora vamos a entender la cuarta bestia, que es la bestia grande y temible, pero en el día martes. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Los interrumpo rápidamente. ¿Por qué razón? Queridos, si a ustedes les está gustando lo que estamos haciendo en la escuela sabática, les gusta que estamos subiendo este contenido, déjenme decirles algo rápido. Yo estoy viviendo en Brasil en este momento, soy parte de la Unión Brasileña. Estoy trabajando en un estudio de grabación donde tienen cámaras, luces profesionales, tienen todo solamente para montar y comenzar a hablar. El potencial de las redes sociales es algo que no tenemos en mente. Yo hablando en una cámara y estoy llegando a muchas casas de diferentes partes de Latinoamérica con esta lección de escuela sabática. Me encantaría que mi país, México, tuviera este mismo sistema. Por eso estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Escuela Sabática de la Unión Mexicana para poder tener este proyecto de aquí una realidad allá en México. Queridos, si quieren dar una ofrenda específica para este proyecto de la escuela sabática, no va a ser para mí, va a ser para la Unión Mexicana. Voy a dejar un número de cuenta en la descripción de este video. Dejaré este número de cuenta, dejaré el número de teléfono donde pueden mandar el comprobante y cuando manden el comprobante escriban: hermano, esta ofrenda va dedicada al Departamento de Escuela Sabática. Por favor, manden el comprobante, manden ese mensaje porque es la caja de la Unión. La Unión ocupa una administración cuidada, protegida y con cada especificación bien establecida. Cuando ustedes manden esa ofrenda, va a ayudar mucho para que en algún momento compremos cámaras, luces, mesa, escenario y la Unión Mexicana va a disfrutar mucho de algo así en nuestro país. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí viendo estos programas. Espero que podamos continuar constantemente con estas lecciones, que las puedan disfrutar tanto como yo. Que Dios nos bendiga y nos ayude para continuar de una forma más grande con este proyecto.